Hola, muy buen día y bienvenido a este video del curso de Sistemas de Información Geográfica. El día de hoy vamos por fin a comenzar a realizar algunas actividades prácticas después de haber revisado ya los conceptos en los videos anteriores. Y a mí me gusta siempre comenzar con un video en el cual les enseño a los chicos a crear un espacio de trabajo para ARMAP. Y quizá esta actividad siempre les resulta bastante obvia o absurda, pero es una actividad muy importante. Muchos de los estudiantes siempre nos están reportando problemas con ARMAP, errores, o que se congela, o que las herramientas no corren, o que les marcan errores. Y la razón más frecuente por la cual esto ocurre tiene que ver por cómo crearon ellos su directorio de trabajo. Básicamente se debe a los nombres o a los directorios que ellos usan para trabajar. Y entonces es por eso que para mí es muy importante darles algunas recomendaciones desde un inicio sobre cómo establecer un ambiente de trabajo adecuado que más adelante evidentemente va a resultar en menos errores y de esa manera ustedes van a poder trabajar mucho mejor y sin tantas interrupciones. Entonces, para eso primero les voy a explicar un poco por qué tenemos que ser cuidadosos al crear un directorio de trabajo. Después les voy a dar un ejemplo de cómo crear un buen directorio de trabajo. Y por último les voy a mostrar cómo dar de alta ese directorio de trabajo tanto en ARMAP como en ArcCatalog. Les comentaba que el error más importante que llegan a tener los chicos tiene que ver con los nombres que tienen las carpetas en los que ellos van a guardar sus archivos o los nombres que tienen las carpetas en los que ellos van a estar trabajando. Y ARMAP no ayuda mucho, desafortunadamente. Cuando ustedes instalan ARMAP o crean ARMAP, ARMAP lo que hace es que da por default una carpeta de trabajo en documentos, en la carpeta documentos de Windows. Y ese viene a ser un problema, porque básicamente ARMAP actualmente lo trabajamos en Windows, pero originalmente se creó en Unix y se creó en Linux quizá. Y en ese entonces estos sistemas operativos eran muy viejos y no admitían caracteres ni espacios en los nombres, por ejemplo. El sistema 2, por ejemplo, que es de Microsoft, no aceptaba espacios. El Linux, por ejemplo, no aceptaba caracteres especiales como son acentos, arrobas, signos de exclamación. Ya después, cuando se crearon las nuevas versiones de Windows, pues sí se permitió dar a los archivos o a las carpetas, a los archivos también, nombres mucho más complejos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un archivo que tiene un acento que es imágenes. Este acento es considerado un carácter especial. Y si ustedes eh, trabajan con un nombre de directorio que tiene caracteres especiales como los que ya les he mencionado, el problema que van a tener es que como ARMAP venía de un sistema operativo antiguo, muchas de las herramientas solamente se reimportaron a la interfaz de ARMAP actual, pues va a encontrar problemas. Recordemos que ARMAP en un inicio, por ejemplo, tenía una interfaz y muchas de sus herramientas se crearon como comandos en línea cuando funcionaban dentro de AML, por ejemplo, que es ARM Macro Language, que era un sistema o un lenguaje de programación de ARMAP. Y entonces se usaban comandos en líneas y desde entonces no se podía usar espacios ni acentos. Cuando ellos toman estas herramientas y las importan a una versión de Windows, pues simplemente hacen esa traducción y creo que hasta cierto punto intentaron o confiaron en que Microsoft iba a ser capaz o no iba a tener problemas, pero la realidad es que yo he detectado a lo largo de los años que llevo dando este curso que efectivamente tener directorios o nombres de archivos que tienen estas situaciones de caracteres especiales va a crear problemas dentro de ARMAP. Entonces por eso siempre les recomiendo evitarlo. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Vamos a evitar dos cosas, directorios largos.
Y por eso les decía yo, es desafortunado que ARMAP te recomienda usar o te crea una carpeta dentro de documentos. Porque bueno, a lo mejor ustedes entran a la carpeta de documentos y dicen, bueno, el nombre está corto, ¿no? Pero la realidad es que no. Si ustedes vieran la raíz de esta carpeta, lo que verían es que hay muchos directorios detrás de ellos. Y algunos de estos directorios, por ejemplo, yo aquí yo he cambiado, ¿no? El path de mi directorio para evitar ese tipo de problemas, pero si ustedes ven en su computadora en Windows y no han hecho cambio en la carpeta de documentos, lo que van a encontrar aquí es que tiene un path muy largo y con espacios. Y eso de entrada es lo que genera que haya problemas dentro de ARMA. ¿Ok? Entonces, lo que yo les recomendaría es crear un directorio de trabajo de una forma diferente y no usar ese que nos recomienda ARMA. Entonces, vamos a evitar usar paths o rutas muy largas. Esto ha sido un problema con los estudiantes porque muchos están acostumbrados precisamente a no tener limitaciones en los nombres de los archivos y lo que hacen es que crean archivos con nombres muy largos, ¿no? Inclusive con acentos o caracteres especiales, ¿no? Hay gente que inclusive pone descripciones en, en sus carpetas. Aquí voy a poner un ejemplo. Este es mi directorio favorito. eh, Comas, puntos, acentos. Y Windows lo acepta. Windows lo acepta. Pero el problema va a ser que a la hora que ustedes quieran trabajar con este directorio, les va a crear un problema. Entonces, este tipo de directorios no son recomendables para nada, ¿no? Qué otro tipo de problemas pueden encontrar? Entonces, paths largos, evitémoslo. Trabajar dentro de la carpeta de documentos de Windows, también evítenlo, porque les decía que tiene un path muy largo en general. En otras computadoras, no en esta, tienen paths algo así como el nombre de usuario. En ese nombre de usuario, ustedes usaron un espacio o un acento en su nombre, va a generar problemas también. Viene, por ejemplo, a gente que usa símbolos especiales como acentos, espacios, comas, puntos. Todo eso generalmente va a resultar en problema porque, como les decía, en Unix y en DOS esos caracteres no se aplicaban antes, no se permitía usar. Mucha gente le gusta guardar sus documentos en el escritorio. Ese es otro problema. Ninguna de las librerías de Windows yo les recomendaría que guardaran ustedes. En ninguna de estas librerías les recomendaría que guardaran nada o que trabajaran. Lo que yo les voy a recomendar es lo siguiente. Vamos a suponer, en este caso, por ejemplo, yo tengo tres particiones en mi disco duro. Tengo la partición C, todos vamos a tener al menos un disco duro. La partición C, en mi caso, es la que se definió para guardar todo el sistema operativo de Windows. Y luego tengo otras dos particiones. Esta, por ejemplo, es la que usa HP para guardar un respaldo del sistema operativo. En caso de que mi computadora se arruinara por alguna razón, el sistema operativo se descompusiera, yo aquí puedo recuperar el sistema operativo y reinstalar todo, los drivers, etcétera. Y luego esta computadora viene con un segundo drive. De hecho, este es un drive, este es un solo drive con dos particiones. Y después viene este drive, que es el drive E. Es un disco duro tradicional. Este, de hecho, es un SSD para boteo rápido. Y este sería ya el disco en el cual yo estoy almacenando toda mi información. Si no saben distinguir cuál sería el ideal para guardar sus archivos y tienen varias particiones, observen la capacidad de los discos, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es pequeño de 105 GB, este también es pequeño de solo 12 GB, entonces estos no los vamos a ocupar, los vamos a dejar exclusivamente para el sistema operativo. Y este sí, estamos hablando de 1.8 terabytes. Aquí tengo espacio de sobra. Entonces, en este drive es el lugar ideal para crear un espacio de trabajo. Entonces, vamos a entrar aquí. Aquí van a ver, el path es súper corto, es simplemente dos puntos. ¿Ok? Y entonces yo puedo crear aquí una carpeta. Y esa carpeta vamos a evitar usar todos los caracteres especiales que les he mencionado. Todo acentos, puntos, comas, todo eso.
Y vamos a ponerle un nombre muy sencillo. En este caso, por ejemplo, le voy a poner WS, que significa Workspace, como dos letras para representar Workspace. Entre más corto, mejor. De hecho, me parece que en 2 había un límite de caracteres. No sé no recuerdo bien si eran 8 o 12 caracteres. Entonces vamos a tratar de mantener nombres cortos. Y luego ya en esta carpeta puedo empezar a crear los directorios de mis proyectos, ¿no? Por ejemplo, proyecto 1 o proyecto 2. Pero dense cuenta como el nombre es corto, es breve. Es recomendable no empezar el nombre con números. Ahora bien, si ustedes están tomando el curso conmigo y ya recibieron el vínculo a los datos de la carpeta con el contenido del curso, con todos los archivos, lo que vamos a hacer es copiar todo esto tal cual, lo vamos a copiar a nuestro espacio de trabajo. Y de esa manera vean cómo hemos logrado crear un archivo o una carpeta con todos nuestros archivos, y ninguno de estos archivos me ha dado jamás problemas de errores para trabajar con los estudiantes. Y vean cómo pues efectivamente trato de evitar el uso de espacios, de evitar el uso de acentos, comas y puntos y otros caracteres especiales. Sí son un poco largos los nombres, trataba de ser descriptivo para los estudiantes, pero a pesar de eso no parece ser un gran problema, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar con estos archivos? Bueno, ya creamos nuestro espacio de trabajo que es WS. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a Arma. Aquí vamos a hacer clic en el signo más. Y vean, les decía yo que ARMAP generalmente les recomienda trabajar en mis documentos, y lo cual pues no hace mucho sentido, ¿no? Por los problemas que les puede ir generando. Entonces vamos ahí a Connect to Folder y aquí vamos a buscar la carpeta que hemos creado. La van a encontrar aquí en este equipo. Yo lo tengo en mi Drive D y aquí voy a seleccionar WS, que es el folder en que se encuentran todos los otros archivos. Vean qué conveniente es el path. Simplemente 5 caracteres es mi ruta para este folder que contiene todos mis otros archivos. Entonces vamos a darle a aceptar. Y ahora, de ahora en adelante, van a aparecer aquí en todas las conexiones de los folders mis espacios de trabajo que he conectado, los folders que he conectado, y me va a aparecer muy convenientemente, de manera que yo ya puedo entrar aquí y seleccionar las carpetas o archivos con los que yo quiera trabajar. Esto se puede hacer igual en ArcCatalog, se puede hacer lo mismo, Connect to Folder, y tendrían igual que buscarlo, seleccionarlo y conectar. La gran ventaja que tenemos es que solo lo tienen que hacer ya sea en ArcCatalog o en ARMAP, y una vez que lo hayan hecho en alguno de ellos dos, les va a aparecer ya aquí, y aquí ustedes ya pueden revisar todos sus archivos. Los van a encontrar de manera mucho más sencilla, ¿no? Que es otro problema que suelen tener los estudiantes. De repente, ARMAP no es tan sencillo para encontrar un directorio. Necesitan que les aparezca aquí, o de otra forma tienen que navegar manualmente a él. Pero miren, por ejemplo, aquí es muy difícil. No se encuentra cualquier directorio, solamente los que yo he listado anteriormente. Para poder incluirlo en esta lista de contenidos, tendría yo que navegar a esa carpeta y conectarla. ¿Ok? Entonces, este sería la recomendación para que empecemos a trabajar. Digamos, una primera actividad práctica, una especie de laboratorio inicial, que estoy seguro que nos va a ahorrar muchísimos problemas en el futuro. Espero que este video te haya sido de utilidad y muchas gracias.